Muy buenas, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria, gracias por estar ahí. Si hay un político canario veterano y que las haya visto prácticamente todas, las haya vivido casi todas las circunstancias que ha habido en esta tierra en los últimos 30 y tantos años, es nuestro invitado, el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobés. Muy buenos días, don Antonio. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en 30 Minutos en la Televisión Canaria. Sea usted bien hallado. Y le quiero preguntar, porque estamos en carnavales, si usted es de los que a escondidas se disfraza, si estuvo el otro día en el desembarco, la llegada de los indianos, o si usted no es nada carnavalero. No, yo no me escondo de nada, pero no participo en los carnavales, no. No participo, digo, activamente. No es carnavalero. No, pero de los indianos la peculiaridad es que yo me los gozo todos los años en primera línea. ¿Ah, sí? Porque es que vivimos allí. Claro, le coge justo en la casa. Me guste o no me guste, nosotros vivimos allí en la calle Real de Santa Cruz de la Palma y evidentemente pues los gozamos, los vemos, ¿no? Y estoy como si estuviera en los indianos sin estar en los indianos. ¿Y lo han empolvado o no? Alguna vez me han empolvado, ¿sí, no? alguna vez me han empolvado, sí. Porque tengo que entrar y salir de la casa. Y cada vez empieza más temprano, o sea que si uno no quiere que no participar de los polvos, pues tiene que salir como muy temprano, porque ya antiguamente era solo por la tarde y cada vez después empezó a las 12 del día, a las 11 y este año fue a las 10 de la mañana, ¿no? O sea que... Sí, que empieza tempranísimo. ¿Hay a veces mala intención en tirarle polvos talco a alguien al que se le tenga gana o hay solo broma? Es broma, no, yo creo que... ¿Pero a alguien que se le tenga cruzado entre cejas? Es posible. Es posible, ¿no? Pero lo importante no es digamos, la particularidad de que pueda suceder una cosa esa. Lo importante es que es una fiesta y que la gente lo hace lo pasa muy bien. De diversión, vamos. El otro día empolvaron al candidato socialista francés, Hollande, en un acto, lo empolvaron y el hombre no sé cómo lo recibió, pero aquello no fue una broma. Ahora, sí empezó todo por una broma, lo de los indianos, hace medio siglo. Una pandilla de chicos que empezaron a montar un número, ¿no? Sí, una parodia. Una parodia. Una parodia que era un poco para reírse, creo yo, un poco burlesco de la gente que venía de las Américas. Arrogantes, sí, con dinero. Sí, claro, eran personas que habían hecho fortuna, con mucho dinero, con mucha ostentación, y que dentro había una filosofía de que a lo mejor salieron de las islas, porque emigrantes salían de todas las islas en esa época, ¿no? Y por lo tanto pues también de La Palma. Salían muy pobres y con deseos a lo mejor de vivir y de ser como aquella gente que ellos veían pero que no lo eran, aquellas familias pues muy ricas, con mucho poder, y salía gente humilde que se llevaba aquello en la cabeza y entonces volvían y decían, quiero ser igual que tú. Y entonces esos que estaban allí, que manejaban el poder y demás, pues medio yo creo que se inventaron estas parodias del indiano. Y al final se ha convertido en una fiesta única y que por excepcional y que por muchas copias que hagan, que las están intentando hacer. ¿Les molesta lo de las palmas, que se hagan las palmas? No. ¿A los palmeros? Quizás lo que le molesta al palmero es que crean que la fiesta de los indianos, por el hecho de hacerla en cualquier otro sitio, es igual, y es muy distinta, ¿no? En La Palma es única. Lo dice todo el mundo, toda la gente que va lo dice, ¿no? Es que son distintas, y es que son distintas, efectivamente. Porque además es el marco, y el marco no se puede copiar. El marco, el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Palma, pues eso no se puede copiar. Y la gente y el palmero, y una cosa que se ha vivido de muchos años, bueno, por lo que se haga por ahí, siempre... indudablemente son malas copias, entre otras cosas porque el marco es distinto, ¿no? ¿Y qué ha pasado a la política canaria? ¿Le han caído los polvos y le han entrado en los ojos y nos ha dejado ciegos desde hace algún tiempo en que nos llevamos tan mal? Digo, en general, la clase política, en fin, socialmente, esa crispación que ha surgido en las islas en los últimos años, no sé si por la crisis también alimentada, ¿existe por alguna razón particular este enfrentamiento político? Pues no lo sé porque desconozco si en otros lugares es de la misma manera, pero yo sí lo atribuyo a que más que la crisis fue la etapa del bienestar, de la opulencia, del todo es posible, lo que hizo que yo creo que hubiera enfrentamientos políticos que están enraizados y que ahora en la crisis se mantienen, incluso en algún caso parece, ¿no?, que se ha acrecentado, cuando que ni estaban justificados en aquel momento, pero mucho menos ahora, ¿no? En una época de crisis hace falta unidad
no solo unidad de boca para afuera, sino en la práctica. Hace falta unidad porque los ciudadanos, los problemas que tienen, están viendo a la clase política, la ven en conjunto, no se distingue mucho que si es de un partido u otro, sino al final los políticos no se ponen de acuerdo para arreglar los problemas en unos momentos en que evidentemente lo principal es ponerse de acuerdo para arreglar los problemas por las necesidades perentorias que hay. Entonces yo creo que los males, las tensiones vienen de viejo, ¿no? Y ahora pues no está habiendo el suficiente talante, y yo diría incluso la suficiente responsabilidad como para arreglar eso, que hay que hacerlo necesariamente, no cabe ahora las disputas, además disputas en muchos casos baldías, ¿no? Que no conducen a ningún sitio, sino de alguna manera crispar la tensión y entre responsables que tienen que tomar decisiones, ¿no? Usted, que es un veterano, decía antes, no sé si es el político más veterano en activo en Canarias, no lo sé, o en el Parlamento de Canarias. Yo creo que quedan algunos. Pero usted lleva 32 años en política. Sí, más o menos. Pero usted estaba ya en la Junta Preautonómica, en el gobierno provisional, los años finales de los 70. Sí. ¿Cómo era Canarias a finales de los 70 cuando usted entra en la política? ¿Cómo la recuerda? ¿Había una crisis como esta? ¿Estábamos peor? ¿Hemos avanzado? ¿Cómo era? ¿Cómo era esta tierra antes? Al final de los 70 estábamos en una reforma política. En un cambio Veníamos de la dictadura, la transición. Sí, la gente le preocupaba más entonces, creo yo, la parte institucional, política, la democracia, que la parte económica, que estaba... ¿Y cómo estaba la economía? La economía en ese momento estaba afectada por la crisis del petróleo, recuerdo la frase de Adolfo Suárez, que me obligan a reformar el edificio, la fontanería, la electricidad y demás, y a seguir viviendo dentro de él, ¿no? Un poco era la expresión que decía cosa que era verdad, porque había que mantener el edificio institucional, establecer la democracia y superar la crisis económica. Pero bueno, vinieron los pactos de la Moncloa, lo que hablábamos de la unidad y tal, y cerró todo el mundo filas para resolver aquel problema y aquella situación. Entonces, de aquella época lo que recuerda es pues eso, los pactos de la Moncloa, fue un acuerdo político, social y económico, es decir, entre los poderes económicos, las bancas, los sindicatos y el poder político, ¿no? Que era el gobierno y los parlamentos. Y de aquello se salió y empezó a ver el desarrollo. Vino todo esto después. Yo recuerdo, yo conocí a Enrique Fuentes Quintana, que era el ministro de Economía, y el ingeniero, el artífice de esos pactos de la Moncloa, y era un hombre con un talante, quizás partió de él y de Suárez, el poder aglutinar tanta gente y llegar a un acuerdo. ¿Se vivía mejor en Canarias entonces que ahora, o ahora peor? ¿Cómo se No, bueno, ahora no vamos a hablar de lo mismo, no, en Canarias se ha vivido mucho mejor después, sin lugar a duda, ¿no? Bueno, en Canarias pues hubo también otra crisis económica que apareció a principios de los años 90, justamente después de la Expo y de las Olimpiadas, ¿no? Empezó a haber una crisis económica y del turismo que en Canarias se vivió y se padeció. Y pasamos a la época de un crecimiento espectacular en inversión pública, en inversión privada, en crecimiento económico, que no tuvo, francamente, que visto hoy, pues no tuvo límites. Y eso pues nos ha traído, como consecuencia de haber vivido por encima de las posibilidades económicas reales, pues ha venido la crisis que tenemos ahora. Es decir, a fin de cuentas ha habido ciclos. Lo que sucede es que de todos esos ciclos se ha salido siempre porque ha habido entendimiento entre los poderes sociales, que son básicamente los sindicatos, el poder político y el poder económico. Circunstancia que no se da ahora todavía. Todavía el poder político anda, yo creo que tratando de ver cuál es la solución. El poder económico está en una situación de que, digamos que su potencial, que es el capital, el dinero, no sabe dónde está. En algunos casos no lo puede recuperar, eso genera cierto nerviosismo, pero tampoco puede dar más pasos, aunque quisiera, sin saber cómo va a recuperar lo que perdió
por sus propios planteamientos. Claro, sí. Daba facilidades de dar dinero, el dinero, usted me prestaba dinero a mí y dinero que no era mío yo se lo prestaba a otro, usted ahora me lo reclama y yo no se lo puedo pagar. No lo tengo. En fin, esto es así, ¿no? La pescadilla que se come la cola. Así de simple. El poder político, ya digo, pues está en mal momento político. Que sí. no ve las ideas claras, y los sindicatos pues están en medio, ¿no? La situación social pues es grave, porque hay mucha gente con dificultades, no hay trabajo para los jóvenes, y yo creo que los propios sindicatos muchas veces no saben a qué apostar. Hace 3 años le preguntaba yo a usted, ¿se alarma? Me acuerdo literalmente, ¿se alarma usted ante la cifra de 151.000 parados? Y ahora le tengo que preguntar, ¿cómo lo ve? Por el doble, claro. Con el doble de parados. Sí, pues claro que nos alarmamos, claro que nos alarmamos. Todos los niveles de paro por encima del 10% son graves para una sociedad. El 10% es alto, pero una sociedad que tenga una economía que tire, pues puede soportarlo, pero estamos en el triple. O sea, el problema de ahora es que, primero, ni hay soluciones mágicas, ni nadie sabe cuál es la solución exacta. Y mientras todos no se pongan de acuerdo en cuál es la solución, y la solución, desde luego, como se está viendo, ya lo han firmado 11 países, creo que es, 11 o 12 países en la Unión Europea, reclamando que no se pare la economía. Es que, claro, es que si se para la economía, la situación puede ser mucho peor. ¿El euro seguirá en pie o acabará cayendo? No, yo creo que el euro no le interesa a nadie que caiga. Vamos, quien más tendría que perder precisamente los poderes económicos, los poderes de los quien tienen los capitales. Lo que sucede es que mantener el euro, si no se mueve la economía, puede resultar muy costoso, y suponiendo que se llegara a un límite, entiendo yo, porque no soy ningún especialista en la materia, pero vamos, entiendo yo que se llega a un límite de que se quiere tener tal garantía de la recuperación de la economía, que se puede llegar al borde del abismo. Del colapso. Entonces, yo creo que ya las cosas se están moviendo de una manera esperanzadora, en el sentido de que ha habido 11 países que han dicho no, ese no es el camino. Hay que salvar la economía. El camino de la moderación, como ha sido siempre, es el que nos va a dar una solución. Ni centrarnos solo en recuperar la economía, y se ha visto con las decisiones con Grecia. O sea, con Grecia al final han ido de verdad a salvarla. Sí, han ido a un tercer rescate. Ahora por último, más que nunca. Más que un segundo, si no un tercer caía, rescate. No claro. caía. Sí, y entonces, bueno, pues ¿qué pasa con un país entero? Eso, si lo haces así, el efecto dominó. Expansivo, el efecto dominó que pueda tener. Dominó, ¿sí? Sí, pues tiene que. Entonces, yo creo que ya está habiendo un cierto talante, una cierta forma de querer abordar los problemas y buscar las soluciones, lo que yo llamo siempre el término medio, ¿no? De facilitar, recuperar si la economía, sí, recuperarla, y recuperar el que tiene préstamos, el que ha prestado, recuperarlo, pero facilitando al mismo tiempo la actividad económica para que se pueda... Para recuperar todo el engranaje. Usted, que era el hombre fuerte, negociador, me acuerdo cuando usted ha sido consejero de Agricultura, consejero de la Presidencia, consejero de Obras Públicas, y era, lo recuerdo bien, el negociador perfecto con Madrid para los convenios de carreteras, de aguas, de costas. Ahora se va a Madrid, no hay un duro. Las relaciones Canarias-España, Canarias-Estado, están en un muy mal estado, valga la redundancia. ¿Cómo la ve, las relaciones Canarias-Estado, políticamente? Sí. El nuevo gobierno del PP y el gobierno canario. Yo creo que no hay motivos para que estén como están, ¿no? Es como yo lo veo. A mí, vamos, en las etapas de mi vida que me ha tocado estar en comisiones negociadoras, también ha habido épocas de vaca flaca, también las ha habido, y entonces hay que saber. Yo recuerdo cuando el régimen económico fiscal se negoció, que es uno de los mecanismos más importantes que tenemos. Yo creo que es una de las constituciones, alguien lo llamó la Constitución Económica de Canarias o el Estatuto Económico de Canarias. Se negoció en épocas difíciles, ¿no? Mire, cuando Manuel Hermoso accedió a presidente del gobierno, estaba el nivel de desempleo de Canarias en un 26% en aquella época, incluso con menos posibilidades que las que hay hoy. Y bien, pues se trabajó, y lo que está claro que es malo es si no hay entendimiento, y si hay entendimiento y hay voluntad por las partes, pues se ven las soluciones más fáciles. Lo que pasa es que en estos momentos el intentar hacer política con la situación, eso es lo grave. Y no me ponga aquí ¿Qué significa hacer política? Del lado de nadie. Claro. No, que si privan los intereses de partido,
sobre los intereses institucionales, en estos momentos no es la línea correcta, ¿no? O sea, que quien esté en un sitio y quien esté en otro y en el otro, porque hay varios sitios, tienen que tener la suficiente seriedad, el rigor y la responsabilidad de saber que hay momentos en los que nunca se debe hacer en política, pero hay momentos en los que de ninguna manera se debe hacer, y es poner por delante los intereses de partido. ¿A quién se está refiriendo? ¿A su partido, Coalición Canarias, o al Partido Popular? Mire, a mí, por mi posición, no me corresponde decir a quién me estoy refiriendo. Yo estoy hablando... A buen entendedor, pocas palabras Estoy hablando bastan. para todos, o sea que para todos. Y quien no esté actuando de esa manera, pues se dará por aludido, claro. O sea, no hacer política con los conflictos. Si lo están haciendo así, que yo no digo que no, pero yo desde luego no parece desde fuera, si un ciudadano ve la situación, no va a pensar que es que está habiendo entendimiento. Pero si en conciencia está habiendo la voluntad de gobernar institucionalmente y de hacer las cosas con entendimiento, con el deseo de resolver los problemas de los ciudadanos, pues que siga con la conciencia tranquila. Pero entonces habrá que hacer gestos de que no se perciba así en la sociedad, porque en la sociedad sí se está percibiendo de otra manera, ¿no? Hay un viejo dicho, Antonio Castro, presidente del Parlamento, que dice que dos no pelean si uno no quiere. ¿Qué deberían hacer los gobiernos de Canarias y de España en esta tesitura en la que estamos? ¿Qué deberían hacer? Yo creo que saben lo que yo creo que tienen que hacer lo que saben ellos que tienen que hacer, ¿no? Eso es muy palmero. Sí, eso es muy palmero. No, pero ¿cómo voy a entrar yo a decirle exactamente? Por su experiencia, apelo ahí a su Ni experiencia. a personalizar. No, pues lo que tienen que dialogar. Y sí tengo que decir algo, ¿no? El gobierno central, el gobierno de España, el trato que tenga que tener con Canarias siempre debe ser distinto del que se tenga con el resto del territorio nacional. Así que Canarias tiene una situación muy peculiar y por lo tanto aplicarle el rasero que se le aplica a la España peninsular es un error grave que muchas veces o en algunas ocasiones lo suelen cometer los gobiernos centrales, ¿no? Canarias necesita de una sensibilidad muy especial, tanto por parte de la Unión Europea como de España, y eso se tiene que traducir también en el diálogo, en la atención que se le preste y en la respuesta que se le dé a los problemas, ¿no? ¿Qué debe hacer un gobierno desde una comunidad como la nuestra para conseguir eso, que lo traten como se merece? Bueno, pues yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es intentarlo y facilitar el que sea así, ¿no? O sea, si lo que me quiere decir es que si el gobierno tiene que cambiar de color, de signo, yo le digo, mire, craso error. Lo de cambiar un gobierno como este, no lo ve usted. Habrá que respetar la voluntad de los ciudadanos y la voluntad de los ciudadanos están representados por los diputados. Claro, son dos colores políticos distintos, claro. Luego tiene que haber otra fórmula para entenderse. Sí. Nos imaginamos ahora de que porque el presidente de la Comisión Europea sea de un partido y el de España de otro, que en una situación como esta nos trate de una manera u de otra. No, eso no, en estos tiempos no se va a entender, ¿no? Me refería más, Antonio Castro, a si un gobierno como el de su partido y el Partido Socialista que gobiernan en Canarias, ante un gobierno central, si no recibe el trato que le corresponde, debe presionar más, o por la vía de la presión no se consigue nada. ¿Cuál sería la otra vía? ¿Debe intentar tender puentes en Madrid? Concretamente, ¿su grupo político en Madrid debe acercarse al Partido Popular en Madrid o no? En fin. Bueno, siempre quien tiene que tener los gestos y facilitar el diálogo y el trabajo es quien gobierna. Indudablemente quien gobierna en España es el Partido Popular, ¿no? Y es quien tiene que facilitar eso. Y en Canarias lo tiene que facilitar quien gobierna, que es un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, ¿no? Y tienen que estar de acuerdo los dos en facilitar ese trabajo, ¿no? Yo creo que usted me preguntaba, ¿el gobierno de Canarias tiene que exigir? El gobierno de Canarias tiene que exigir, y el gobierno de Canarias debe exigir de una manera determinada, es cierto, siempre facilitando y buscando el entendimiento y el diálogo, pero quien mejor lo puede facilitar siempre, es decir que, por ponernos un ejemplo, nos trasladamos a nuestra tierra.
para facilitar el diálogo con una isla, con un cabildo, ¿quién lo tiene que hacer? ¿El cabildo o el gobierno de Canarias? Hombre, yo creo que quien tiene que facilitarlo mejor es el gobierno de Canarias. Claro. Con lo cual, está usted esperando un gesto, dice usted, hay que esperarlo del gobierno central. Sí, claro. De ese gesto. El ministro Soria, que es canario... No solamente del gobierno central, sino, digo, tiene que hacer de las dos partes, pero quien tiene que tomar la iniciativa, si hay cualquier demanda, es siempre el que tiene el poder mayor. Digamos. Si se tuviera que dirigir al ministro Soria, que es canario, ¿qué le aconsejaría, qué le pediría, qué le diría desde una institución como el Parlamento y desde una experiencia como la suya para salvar estos escollos? Bueno, yo creo que el ministro José Manuel Soria en estos momentos tiene la responsabilidad de gobernar España, claro, y tiene muchas cosas, supongo, en su agenda, muchos problemas en su agenda. En segundo lugar, yo creo que hablando de él, hablando, digamos que responsablemente, pues él conoce Canarias. Y entonces, en una tercera fase, pues no cabe duda que a él como un ministro que está ahí, que conoce Canarias, él tiene que hacer lo posible porque haya entendimiento entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias. Principalmente esa responsabilidad le corresponde al presidente del gobierno de España, ¿no? En este momento, que es Mariano Rajoy. Claro, pero ha habido un canario ahí. Pero ha habido un canario ahí, pues tiene que de alguna manera tratar de facilitar las cosas y que en estos tiempos no estamos en tiempo. Yo creo que los ciudadanos van a agradecer siempre a unos y a otros, y más en estos momentos, el entendimiento, claro, y la solución de los problemas. Los problemas ahí no pueden estar en el aire y siendo utilizados como arma política arrojadiza, ¿no? Tanto por un lado como por otro. Eso posiblemente pues no nos libremos ninguno. Sí. Yo creo que ahí todos tenemos algo que hacer o que corregir. Sí, sí, culpa de todos también, es la política. Nos queda como un tercio del programa. Le voy a pedir, me voy a esforzar también en hacerle preguntas cortas para abordar varios temas de actualidad, que aprovecho su presencia en los estudios de la televisión canaria, que creo que son de interés. Los tres principales partidos, el suyo, Coalición Canaria, el Partido Popular y el PSOE, van a celebrar congresos en las próximas fechas. Son congresos en cada caso importantes. Coalición Canaria celebrará el suyo, digamos, en el mes de junio. ¿Es usted candidato a la presidencia de Coalición Canaria? No, ¿Va a serlo? Si lo voy a hacer no lo sé, no entra en mis planes. ¿No entra de momento en sus planes? No entra en mis planes, no. ¿Qué alternativa ve usted ahí para su partido en ese congreso? ¿Qué debe salir de ahí? ¿Qué liderazgo? Lo desconozco. Yo creo que se ha abierto una reflexión interna que está en ciernes, que debe terminar de aquí al mes de mayo, y de ahí serán los planteamientos que haya que hacer de cara al Congreso. Desde luego yo voy a ayudar como lo he hecho siempre. ¿Qué sugiere? No, pues hombre, que todavía me está preguntando por algo que ni siquiera no he sacado ninguna conclusión. Yo creo que es algo pronto. Pero sí voy a decir que es el Congreso, y fuera petulancias, pero yo creo que lo es el Congreso más importante que va a celebrar Coalición Canaria, ¿no? Es decir, ¿En su historia? En su historia, sí. Es una situación en la que hemos tenido la menor representación institucional desde que se constituyó Coalición Canaria, y también donde hay abierto, digamos, un abanico importante de corrientes nacionalistas, ¿no? Que se han ido, algunas fueron escindidas de Coalición Canaria, otras han sido de nueva creación o han venido de decisión de otros partidos nacionalistas. Es decir, ahí hay un mundo en el que hay que plantearse cómo, que no cabe duda que el principal partido, el partido de corte canario y nacionalista, es Coalición Canaria, y ahí tenemos una responsabilidad grande de ver cómo se afronta eso que llaman la unión del nacionalismo, y que yo abogaría por, en principio, hablar del entendimiento de las fuerzas nacionalistas canarias, ¿no? ¿Usted es partidario de la reunificación o es partidario de acuerdos de integración? Yo creo que ¿de las fuerzas nacionalistas? Sí, efectivamente. Yo aprovecho para decir que yo creo que no se puede hablar de reunificación. Ya hoy nada es igual que lo que era hace 18 años, cuando se creó prácticamente Coalición Canaria, y ni siquiera igual hace 5 años. Y entonces yo creo que hay que partir es de una sociedad, efectivamente, de una sociedad ahora mismo distinta y con planteamientos distintos, y por lo tanto que necesita propuestas diferentes y nuevas, ¿no?
Y eso es lo que habrá que acertar y sobre lo que habrá que reflexionar. Yo creo que muy acertadamente se ha abierto una reflexión y vamos a intentar de contribuir todos a que sea un éxito por el bien de Canarias, porque lo que sí está claro es que la voz de Canarias cambia en la medida que Coalición Canaria pierde fuerza o que el nacionalismo canario pierde fuerza. ¿Corre riesgo el nacionalismo canario después de 18 años de su creación? Hombre, riesgos siempre hay, siempre los ha habido y los hay. Yo creo que va a haber voluntad de superar esos riesgos, que indudablemente los hay, porque no se pueden negar, ¿no? Ha seguido habiendo decisiones y... ¿Riesgo de desaparecer, de desintegrarse como fuerza política, Coalición Canaria? No, yo hoy al día de hoy no lo veo. No lo ve. Lo que sí puede haber es riesgo de no superar la situación que tenemos. Que, o sea, nosotros no tenemos vocación de ser tercera fuerza política o segunda fuerza política. Y cuando vengan unas elecciones generales, pues tenemos vocación de tener grupo parlamentario en las Cortes y de tener mayor presencia en las corporaciones municipales, insulares, etcétera, ¿no? Esa vocación hay que tener. Pero eso no es solo por tener la vocación, eso hay que arreglar problemas que hay ahí, que están en la sociedad, en el ámbito político, hay que arreglarlos para aspirar a volver a ser la primera fuerza política de Canarias sin discusión, ¿no? En 18 años, ¿ustedes lo han hecho bien, regular, mal? ¿Qué opina la gente? Yo creo que lo hemos hecho muy bien y se han cometido errores que, bueno, pues después han tenido sus consecuencias. Tampoco todo va a ser interno, hay factores externos, indudablemente la crisis económica, la bipolarización de la política, yo diría que casi que mundial, pero desde luego en España. Digamos que hay factores internos y ha habido factores externos, pero difícilmente a corto plazo veo que Canarias vaya a tener una etapa de tanta prosperidad como la que ha tenido en estos 15 últimos años. Le hace educación, le hace sanidad, le hace infraestructuras, le hace servicios sociales, le hace comunicaciones, le hace transporte. Es decir, en todos esos ámbitos yo podría empezar a dar datos de los avances que ha habido en 15 años, que es impensable a corto plazo hoy que vuelva a ser. Y eso fue porque Canarias le dio fuerza a sus propios representantes, es decir, a una fuerza política que no tenía ninguna dependencia de fuera, sino que estaba aquí en Canarias y que manejó esos instrumentos muy hábilmente. Se cometieron errores que bueno, pues que han tenido sus efectos negativos y ha habido factores exógenos que indudablemente que también nos han afectado, como han afectado a otros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que analizar todo ese panorama y volver a plantearnos el que esto sí. O sea, Canarias será mucho más respetada mientras tenga una fuerza política canaria, ¿no? Y eso, como lo que decía, eso aquí en Pekín, eso no tiene discusión. Otra cosa es que los canarios y las canarias estén contentos y satisfechos con la propuesta que se les hace desde las fuerzas nacionalistas, en este caso desde Coalición Canaria. Es decir, que somos nosotros internamente los que tenemos que corregir pues ciertas actitudes y ciertas pautas y hacer ciertos planteamientos más adecuados con la sociedad actual que con lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho, pues el ciudadano piensa eso y ya está hecho. Claro. Yo ahora quiero que me resuelvan los problemas actuales. Telegráficamente casi, el Parlamento Canario que usted preside celebrará en marzo debate del Estado de la Nacionalidad. ¿Cómo espera que sea? ¿Tranquilo, sereno, crispado por el cambio de gobierno en Madrid? Ahí sí le pido brevedad, por favor. Sí, no, yo nunca, el presidente del Parlamento quiere que sea positivo, constructivo y que no sea crispado. Pero efectivamente usted ha puesto el dedo en el centro del asunto, ¿no? Es una situación política totalmente novedosa. Estamos en medio de una crisis económica muy fuerte y con un cambio de gobierno en Madrid con mayoría absoluta y con una presencia menor que en otras ocasiones de Coalición Canaria, es decir, con una posibilidad de incidir menos en la política española, por no decir prácticamente muy poco.
y eso le da una connotación muy especial al debate. El debate que tienen ustedes por una ley que parece popularmente que no significa nada, pero que es sensible políticamente. La ley por la que se modifican los porcentajes para la renovación del Consejo Consultivo de 2/3 a 3/5. Se va a ver en el próximo pleno, posiblemente el debate a la totalidad. El PP se negará. ¿Ve usted un horizonte de solución a eso? ¿Habrá acuerdo en ese tema? ¿Saldrá finalmente lo que ustedes proponen o se va eso? Yo a estas alturas, y ojalá me equivocara, ¿no? Pero a estas alturas veo que no va a haber entendimiento. No va a haber entendimiento. Y por lo tanto, pues las instituciones saldrán adelante con lo que plantea la mayoría, que son el apoyo de Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario, diciendo que por otra parte, también es verdad, no están proponiendo nada que no exista en otro sitio. Es decir, incluso en el mismo Congreso de los Diputados las mayorías son 3/5. En Canarias, por una circunstancia especial, pues se había elegido 2/3. Si la mayoría se reduce a 3/5, bueno, en el futuro facilitará la elección, y eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. O sea que, por un lado, a mayorías reforzadas hay que negociar con más, pero también es a veces lo que sucede que cuando tienes mucha exigencia, hay alguien que se aprovecha de eso para querer imponer sus criterios. Fuera de tiempo ya, lo de Lanzarote, la ruptura de última hora de su partido en Lanzarote, de Coalición Canaria, que ha expulsado al Partido Popular para formar mayoría con el PSOE, ¿abre algún horizonte en la isla de La Palma? Sí, yo desconozco cómo han sido los acuerdos en Lanzarote, ¿no? Pero yo estoy convencido que es algo que se tiene que hacer, y cuanto más pronto mejor. Es decir, que regularizar las relaciones no solo a nivel del Gobierno de Canarias, sino a nivel de islas y de ayuntamientos entre Coalición Canaria y el Partido Socialista es algo que tiene que ser y se tiene que hacer. ¿Cuándo? No lo sé. Indudablemente lo de Lanzarote teóricamente debería ayudar y debería ser un ejemplo, claro. Presidente del Parlamento, Antonio Castro, presidente de API, de la agrupación Palmera Independiente, gracias por estar en 30 minutos y hasta siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Y a ustedes también, sigan en compañía de la Televisión Canaria.